Hola, mi nombre es Andrés y yo estoy invitado hoy a dar esta clase en la cátedra Ingenio, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Gracias a Juan David y a todo el equipo docente de la cátedra por esta invitación. Les quería saludar en persona y ya pasamos a un video con mis presentaciones. Les ruego me disculpen dos cosas. Primero que todo, la presentación de hoy recicla muchas transparencias que yo utilizo en mis clases y mis conferencias, entonces van a ver una mezcla de idiomas entre español, danés e inglés. Y segundo, yo vivo en Dinamarca hace ya 14 años y todos los días tengo que lidiar con tres idiomas y tengo que reconocer que mi cerebro no tiene capacidad para tres idiomas. Entonces no solo no soy bueno para el danés, ni tampoco para el inglés, sino que a través de los años también me he vuelto un poco incompetente para el español. Así que les ruego me disculpen si se me olvida alguna palabra o cometo muchos errores gramaticales. Bueno, aquí comienza la clase de hoy que se llama Diseño para las Transiciones. Y mi nombre completo es Andrés Felipe Valderrama Pineda y yo soy profesor asociado del Departamento de Planeación en la Universidad de Aalborg en Dinamarca, en el campus de Copenhague. La Universidad de Aalborg tiene campus en la ciudad de Aalborg, en otra ciudad pequeña que se llama Esbjerg, y en Copenhague yo trabajo en el campus de Copenhague. Un poco sobre mí. Yo estudié ingeniería mecánica en la Universidad de los Andes a principios de los años 90. Eso fue un sufrimiento muy grande por dos razones. Uno, porque cometí el error de no entrar a la Nacional, sino que entré a los Andes. Y dos, porque en esa época, y creo que aún así en muchas partes del mundo, vendían la ingeniería mecánica como una ingeniería donde uno hace diseño. Y no, eso era una mentira. Nosotros no hicimos diseño nunca. Eso era simplemente muchos ejercicios, muchos cursos de hacer ejercicios en los que uno tenía que encontrar una respuesta correcta a un problema previamente formulado, pero en efecto no había ninguna actividad o proyecto de diseño en toda la carrera. Frustrado con esa forma de entender la tecnología y el diseño, decidí estudiar mi maestría gracias a una beca con futuro en el Imperial College en Historia de la Ciencia y la Tecnología, porque decidí que me parecía muy importante entender cómo eran las dinámicas históricas de producción de ciencia y tecnología. Y allá pasé un año bastante costoso, pero que me enseñó muchas cosas muy importantes que hoy en día son centrales en mi forma de entender el mundo, en mis proyectos de investigación y en mis clases. Luego volví a Colombia, trabajé unos años en la parte administrativa de la Universidad de los Andes, también creando unos cursos parecidos a esta cátedra, cursos de ciencia, tecnología y sociedad en la Universidad de los Andes, cursos por ejemplo, historia de la tecnología, cursos de diseño sociotécnico, etcétera, etcétera. Y en 2006 eh, me fui a buscar suerte a Dinamarca porque encontré un profesor en este campo de ciencia, tecnología y sociedad que tenía el perfil que me gustaba mucho. No era demasiado sociológico, no era demasiado concentrado en temas, por ejemplo, de entendimiento público de la ciencia o de la ciencia natural, sino de la ingeniería. Y por eso terminé haciendo el doctorado con él. Él se llama Ulrik Jørgensen en la Universidad Técnica de Dinamarca, que es una escuela politécnica y tenía este pequeño grupo de, de, de investigación sociotécnica que además había desarrollado todo un programa de educación e ingeniería que se llama Diseño e Innovación, que ha sido bastante exitoso en Dinamarca, atrayendo gente que entre otras no estudiara ingeniería, sino tuviera un componente explícito y serio de diseño. Y desde 2012 trabajo en la Universidad de Aalborg, AAU, son las iniciales con las que se conoce la universidad en Dinamarca. Y trabajo en este que es el campus de Copenhague que ustedes ven ahí en la foto. Ese campus además tiene una historia bien interesante porque esos edificios fueron construidos en los años 90 para alojar la división de software de Nokia. Ustedes de pronto recuerdan que Nokia durante la primera década de este siglo fue la compañía de producción de telefonía, de teléfonos celulares más grande del mundo. Ellos tenían el dominio del mercado mundial. Y allá ocurrió algo, ellos fracasaron y, y quebraron a principios de la década que acaba de terminar. Pero ¿por qué acabaron? Y les voy a echar esta historia porque es central para el tema de la clase de hoy.
Aquí tienen ustedes una gráfica de las ventas globales de teléfonos celulares e inteligentes según sistema operativo. Entonces la línea gris es Symbian, que es el sistema operativo con el que estuvo tratando de experimentar Nokia. Y como ustedes ven, está pues la línea anaranjada, que es el sistema de Apple, de los teléfonos celulares iPhone, y la línea azul, que son los Android, el sistema Android, el cual utilizan muchos otros teléfonos inteligentes. Pero el punto de esta historia, el argumento principal de esta historia, es que desde 2007 hasta 2009, cuando ya habían salido teléfonos inteligentes producidos por Apple y por otros productores, Samsung y otros productores de teléfonos inteligentes, los directores de Nokia seguían pensando que ese tipo de teléfonos inteligentes no iban a triunfar en el mercado. ¿Y por qué creían eso? Porque Nokia como empresa estaba dominada por ingenieros electrónicos. Los ingenieros electrónicos que habían diseñado el teléfono celular Nokia original, que estaba diseñado para hablar y mandar mensajes cortos. Era un teléfono que ustedes no sé si recuerdan, o por ahí en la casa de sus papás encontrarán algunos de esos aparatos viejos, pero eran teléfonos mucho más pequeños que los teléfonos inteligentes que tenemos hoy en día. Tenían una batería que duraba mucho más y además eran mucho más livianos. Pero entonces ese era un diseño que estaba concebido para que la gente pudiera hablar por teléfono principalmente. En ese sentido, la estabilidad de la señal era central en los teléfonos celulares Nokia. Cuando empezaron a aparecer los teléfonos inteligentes, obviamente estos eran teléfonos que eran mucho más grandes, mucho más pesados, requerían más recursos en términos de computación y de energía, tenían una batería mucho más, que duraba mucho menos, había que cargarlos todos los días, todavía nos toca hoy en día. Entonces los directivos de Nokia no se preocuparon, dijeron, no, eso no es una amenaza para nosotros. E incluso dejaron de prestarle atención a las innovaciones que estaban ocurriendo dentro de Nokia mismo. Entonces, en esos edificios donde yo ahora tengo mi oficina y donde tenemos el campus de Copenhague y la Universidad de Aalborg, ahí estaban los ingenieros de sistemas que estaban diseñando teléfonos inteligentes dentro de Nokia y a quienes no les pusieron atención. Y por no pararles atención, ocurrió lo que ocurrió hacia finales de 2010, y es que finalmente el mercado de teléfonos celulares como Nokia lo concebía empezó a fracasar y digamos fue reemplazado por un mercado que aprecia todas las cualidades que ofrece un teléfono inteligente, a pesar de que como usuarios hemos tenido que sacrificar la duración de la batería, el peso y el tamaño. Entonces esto para mostrar que dentro de una misma organización, no importa qué poderoso sea, siempre hay diferentes conocimientos expertos en controversia. Y que quienes dominan y están sentados en el sistema dominante, quienes lo manejan, lo dirigen, no necesariamente están capacitados para ver qué puede ser una innovación que tiene valor en el futuro. De alguna manera está uno metido dentro de un paradigma, dentro de un régimen o dentro de un marco tecnológico que produce cierta ceguera ante lo que puede ser algo que los futuros usuarios o los futuros actores que tienen que ver con un sistema van a apreciar. Esta anécdota para decir, no, cuando se trata de innovación, cuando se trata de construir el futuro, tal vez es buena idea no escuchar tanto a los actores que hoy parecen dominar un sector o un sistema o ser quienes más conocimiento tienen, sino también escuchar a las voces más marginales, porque es de pronto ahí donde están las soluciones que necesitamos para el futuro. Y esto porque nosotros, digamos, todos vivimos dentro de un paradigma planetario. ¿Sí? Todos estamos un poco sometidos a esta idea de que hay un mejor modo de producir tecnología. Y es lo que conocemos como el modelo lineal, ¿cierto? El modelo lineal que ustedes ven ahí a la izquierda, lo traduzco, lo que está en las cajitas es Wetenskap, significa conocimiento científico, Opfinnelse significa invención, Technologie significa
desarrollo tecnológico como el que se hace en los laboratorios de empresas grandes como Nokia o como las grandes productoras de carros, etcétera, etcétera. Y luego viene la innovación propiamente dicha, que ya es cuando se produce un artefacto, una tecnología, un sistema que es utilizable en el mercado, que funciona por fuera del laboratorio. Y luego ya viene la difusión. El spreading es lo que se llama en danés la difusión en el mercado, ¿no? Y ese es más o menos el modelo que es central no solo en la forma en que se producen diseños para los mercados masivos de productos que están en nuestras casas y en nuestras ciudades, sino también es el modelo que se utiliza para políticas de ciencia y tecnología en los diferentes países, incluyendo Dinamarca y Colombia, etcétera, etcétera. Entonces nosotros en mi grupo de investigación y yo como investigador, mi posición es yo estoy en contra de ese entendimiento, porque no es siempre ese entendimiento el que produce un conocimiento científico o una tecnología que es útil para la sociedad, que tiene un valor para la sociedad y no siempre además es deseable para los objetivos que empezamos a tener en mente, que no son, por ejemplo, objetivos de crecimiento económico, de satisfacción de un mercado, sino de crear sostenibilidad, por ejemplo, o justicia social. Entonces, nosotros, mi grupo de investigación y yo, estoy más casado o promuevo este tipo de entendimiento que tienen a la derecha, que es un entendimiento relacional del cambio sociotécnico. ¿Okay? Ahí dice, den Interactive Innovationsmodell, el modelo de innovación interactivo. Y estas dos gráficas las tomo de un capítulo que escribió mi colega Christian Clausen al respecto. Entonces ahí ustedes tienen esquemáticamente la historia de la invención de la bombilla, ¿no? Entonces la invención de la bombilla no fue una idea que tuvo Thomas Alva Edison y después de que tuvo la idea todo lo demás siguió linealmente como está esquematizado a la izquierda, sino que Thomas Alva Edison era un tipo que era muy competente en varios sentidos. Por ejemplo, él era muy competente para experimentar con diferentes tipos de conocimiento científico. ¿Ok? Él no fue a la universidad, no estuvo educado o entrenado en un cierto tipo de conocimiento científico. Él era muy ecléctico en el modo de entender y de experimentar con diferentes tipos de conocimiento científico, conocimiento que en el momento se estaba desarrollando en términos de campos magnéticos, de corrientes eléctricas, etc. Pero él también era muy competente en relacionarse con, con los inversionistas de la época. Entonces él tenía muy buenas relaciones con bancos, con entes financieros que fueron y los convenció de que invirtieran en sus laboratorios. También era una persona muy competente para establecer relaciones con autoridades urbanas para producir, para experimentar con sistemas de iluminación pública, por ejemplo. Y también era muy competente con otro tipo de actores que estaban dispuestos a experimentar en gran escala con la producción y el uso de diferentes tecnologías. Entonces, el entendimiento sociotécnico, en vez de apoyar una idea en la que nosotros como ingenieros, como profesionales de cualquier disciplina, tenemos que ser muy buenos en nuestra disciplina para producir eh, eh, cambio tecnológico, es importante entender que el cambio tecnológico viene de ensamblar diferentes cosas juntas y uno, digamos, si uno quiere ser un innovador en cualquier área, tiene que entender muy bien su disciplina, pero también otras disciplinas, otros grupos sociales, otros actores sociales con los cuales hay que enganchar. Y gran parte de eso, infortunadamente, no se enseña en las universidades. Siguiendo un poco la propuesta o algunas ideas de Arturo Escobar, también se puede decir que estamos en contra de una idea de modernidad en la que se propone que existe un conocimiento y un método que es el mejor. Y en la medida que uno se capacite y entienda cómo se produce ese conocimiento y cómo se aplica ese método científico, entonces uno va a ser un mejor diseñador o productor de soluciones. Esta concepción de la modernidad, con la cual no estamos de acuerdo muchos, también propone mucho o se basa en muchos dualismos destructivos, ¿no? Y aquí los van a reconocer ustedes. Entonces, la idea, por ejemplo, el dualismo cultura-naturaleza es un dualismo en nuestra sociedad que es un dualismo destructivo porque es un dualismo que privilegia la cultura sobre la naturaleza. Entonces, está bien hacer monocultivos extensivos, está bien acabar con la selva porque eso va a generar
fortalecer nuestra cultura humana, ¿no? Entonces ese es un dualismo destructivo que existe en nuestra sociedad. El dualismo masculino-femenino también en nuestra sociedad existe un privilegio de lo masculino en todos los aspectos de la sociedad, tanto en la forma en que está organizada como en quienes consideramos que son los mejores para dirigir nuestras instituciones, nuestras empresas privadas, incluso nuestras organizaciones no gubernamentales, en qué valores se deben privilegiar, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, los carros están diseñados para hombres y por eso eh, no solo muchas mujeres tienen dificultades para operar un carro, sino que además para ellas pueden ser peligrosos, ¿no? Eh, en términos de activo-pasivo, también vivimos en una sociedad donde se privilegia lo activo, todo lo que sea pasivo, y eso también tiene que ver con el dualismo anterior, también se, se considera subalterno a lo activo, ¿no? Y en general también vivimos en una sociedad en donde se privilegia lo técnico sobre lo social, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de los, de las, de los, de los que ahora se consideran los decisores o quienes toman decisiones públicas en nombre de la sociedad con autoridad son economistas, porque se cree que tienen un conocimiento técnico que los capacita para hacer eso. Pero la verdad es que son tan científicos sociales como cualquier otro científico social. Pero ellos se presentan como técnicos que toman decisiones con base en análisis científicos, cuantitativos, etc. Eso no quiere decir que no haya economistas que entienden cómo es la cosa. Lo que quiero decir es que hay una sobrevaloración de lo técnico. Y también hay otro dualismo destructivo. Está en que consideramos que hay una división entre lo que está dentro de un sistema, de una tecnología, y lo que está afuera. Y consideramos lo que está dentro es técnico y está bien hecho, y si falla es por culpa de lo que está afuera, que es el contexto social. Estos, digamos, son unos de los dualismos que, por ejemplo, Arturo Escobar y otros investigadores presentan que lo hacen a uno pensar que efectivamente hay algo que no está bien fundamentalmente en la forma como nuestra sociedad está estructurada. Entonces, por ejemplo, gran parte del conocimiento en ciencia, tecnología y sociedad, y aquí estoy siguiendo esta tradición que se viene trabajando desde los años 60 y 70 en muchos países del mundo, Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y muchos países en Europa, es que hay que dejar de creernos esa distinción entre lo que hay adentro de un sistema, ¿cierto? Tecnológico, una tecnología, piensen en un celular, un carro. Considerar lo que está adentro es técnico y se debe entender en términos técnicos. In en danés es adentro y technisk es técnico, ¿no? Entonces lo que está adentro es técnico y se debe entender en términos técnicos, y lo que está afuera es social. Ud significa afuera en danés, y es lo que está afuera. Lo que está afuera es social y se debe entender en términos sociales. Entonces, cuando uno se cree este cuento, uno empieza a utilizar dos registros epistemológicos y ontológicos para entender un sistema tecnológico. Y eso es lo que se llama considerar a la tecnología como una caja negra. Pero la tradición de ciencia, tecnología y sociedad dice tenemos que abrir la caja negra y aplicar un entendimiento sociotécnico. Eso significa entender que ontológica y epistemológicamente no hay diferencia entre lo que hay adentro y lo que hay por fuera. No es que lo que está adentro es técnico y lo que está por fuera es social, y se deben entender de dos maneras diferentes. Todas las teorías de este campo lo que proponen es que hay hay una serie de relaciones que componen la tecnología. Sí, hay una serie de relaciones y esas relaciones son sociotécnicas, y tenemos que entender esas relaciones para poder diseñar nuevos sistemas, y esas relaciones son relaciones controversiales, y esas relaciones son relaciones que si parecen estables es porque alguien o algo está haciendo que sean estables, y tenemos que entender esas dinámicas, etcétera, etcétera. Entonces, estas son teorías que exigen que no nos creamos el cuento de que de que un sistema tecnológico está compuesto por elementos técnicos que están bien diseñados y un contexto social que es la fuente de error. Este es
un campo que invita a entender estas dinámicas sociotécnicas para poder operar sobre ellas. En ese sentido, estamos promocionando un pensamiento relacional, que significa que el cambio lo debemos entender como una experimentación colectiva en coexistencia, ¿cierto? Porque sí es cierto que estamos trabajando con diferentes componentes, aspectos, actores humanos y no humanos que tienen diferentes capacidades, que viven en diferentes mundos, ¿no? No es el mismo, mi contexto, digamos, laboral me hace que yo entienda el mundo en cierta manera y eso lo hace diferente a como, por ejemplo, un actor humano que es muy importante en mi vida, mi bicicleta, entiende, digamos, el mundo en el que ese actor no humano eh, existe. Entonces, cuando yo monto en mi bicicleta, hay una coexistencia de diferentes mundos eh, y es esa coexistencia la que tenemos que entender y promover. En ese sentido, también estamos trabajando con dualismos inspiradores, el pensamiento en redes, como está expresado en la diapositiva anterior, es decir, entender que hay una relación, que lo que termina siendo el adentro y el afuera de una tecnología es una consecuencia de un montón de relaciones técnicas y sociales que debemos entender sin privilegiar lo uno sobre lo otro. Y que lo técnico y lo social, cuando están en balance, son resultado de unos ensamblajes de actores humanos y no humanos y que tenemos que entenderlo en esos términos, en los términos en cómo están armados estos ensamblajes y cómo funcionan y dejar atrás la idea de que lo técnico y lo social son fundamentalmente eh, diferentes y que si hay un error, la tecnología no funciona o el sistema no funciona, es generalmente culpa de lo social. Ahora bien, la idea de que la tecnología es la fuente del cambio social y de que las tecnologías nuevas siempre son mejores que las anteriores, son ideas que permanentemente se reproducen en literatura, digamos que se difunde ampliamente en decisiones políticas y en revistas de conocimiento experto y tecnológico. Por ejemplo, este es un libro, hay un libro que se llama Super Freakonomics, que es un bestseller en Estados Unidos y que fue escrito por un periodista del Washington Post y un profesor de economía de la Universidad de Chicago, que revisa varios aspectos de la historia de los Estados Unidos y como se presenta en este pequeño extracto, se presenta la idea de que las nuevas tecnologías son mejores que las tecnologías anteriores, ¿no? Entonces aquí dice que cuando al inicio del siglo XX había más o menos 200.000 caballos en la ciudad de Nueva York o uno por cada 17 habitantes. En el año 1900 murieron 200 personas en accidentes, digamos, con caballos, es decir, uno por cada 17.000 habitantes. En contraste, en 2007, 274 habitantes de la ciudad de Nueva York murieron en accidentes de tráfico, es decir, uno por cada 30.000. Y la conclusión es que hace 100 años había más probabilidad de morir en un accidente de tráfico con caballos que hoy. Y por lo tanto el carro es mejor. No solamente ahí dice, the automobile cheaper to own and operate than a horse-drawn vehicle was proclaimed an environmental zero. ¿Okay? Este es un ejemplo, pero todo el libro está lleno de ejemplos en los cuales se presenta la nueva tecnología como algo que triunfa sobre la tecnología anterior porque es mejor. Y este es digamos, un aspecto central del paradigma de innovación, desarrollo tecnológico al cual estamos sometidos en el mundo. Y libros como Super Freakonomics son bestsellers entre expertos y no expertos en los Estados Unidos y en el mundo. Entonces ellos son los que, digamos, modelan esta idea de que el conocimiento científico y tecnológico se desarrolla progresivamente produciendo conocimientos y tecnologías que son mejores que las anteriores, utilizando un modelo lineal de innovación. Por ejemplo, el Technology Review de MIT saca cada año o cada 2 años esta lista de avances tecnológicos que van a cambiar nuestra vida, ¿no? Y si ustedes ven aquí también se presentan muchos de estos desbalances entre los eh, dualismos que constituyen nuestra sociedad. Por ejemplo, el primero, un Internet
en el que no se puede hacer hacking, es un Internet también que está completamente dominado por ciertas reglas. Si uno se pregunta, ¿y esas reglas son las reglas de quién? Pues esas reglas son las reglas de quienes dominan el comercio internacional, ¿no? Cuando uno habla de, por ejemplo, el número 4 de drogas anti-envejecimiento, ahí se está claramente presentando la idea de que es un objetivo social positivo parar un proceso natural de envejecer, etcétera, etcétera. Y si ustedes leen en esa fuente que está ahí, ustedes van a ver que hay toda clase de aserciones. Aquí se asevera que el mundo va a ser así y es resultado de todo lo que está ocurriendo en estos laboratorios de las farmacéuticas, de los grandes empresas de tecnología, etcétera, donde se están produciendo avances tecnológicos. Y todos los demás en la sociedad lo que vamos a hacer es seguir, vivir los impactos de estos desarrollos, sin tener influencia en el desarrollo tecnológico que ocurre. Afortunadamente hay una literatura emergente en varios campos del mundo en el cual se dice, bueno, no, hay que entender que el desarrollo tecnológico es un proceso sociotécnico. Y yo trabajo particularmente también con estas teorías de las transiciones. Lo que les voy a presentar a continuación sigue teniendo un entendimiento bastante moderno. ¿Okay? Es digamos, Frank Gills, que es el líder de este tipo de entendimientos, él todavía, digamos, es una persona que no se atreve a pensar en coexistencia y en el pluriverso, pero por lo menos está promoviendo con, digamos, un gran impacto a nivel, por lo menos, de políticas en Europa, que es importante no pensar la tecnología como la solución a los problemas, sino que hay que entender el desarrollo tecnológico como un desarrollo que no es lineal, que es bastante complejo y en el cual se presenta una oposición fundamental entre lo nuevo y lo existente y lo nuevo, ¿no? Entonces, esta es una teoría que propone que el sistema dominante en cualquier sector, en cualquier función social, se debe entender como un régimen sociotécnico, ¿cierto? Un régimen sociotécnico que está compuesto no solamente de tecnologías, pero también de políticas, de regulación, de cultura, de un cierto conocimiento, de unas estructuras sociales, de unos mercados que están diseñados de cierta manera, ¿no? Eso es lo que él llama el régimen. Ustedes piensan en transporte a nivel mundial, incluyendo Bogotá, el régimen es el sistema de transporte basado en carros. Ese es el que define lo que es deseable en términos de transporte. Abajo ustedes tienen un nivel que él denomina digamos, los niches. Y estos no son niches de mercado, porque los niches de mercado, como se entienden en la teoría de mercadeo, pueden ser niches que son niches toda la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando yo vivía en Colombia yo tenía un Land Rover viejito. En Bogotá y en Colombia hay un mercado para esos carros y ese mercado nunca va a crecer para ser el mercado dominante. Siempre va a ser un mercado pequeño, el cual solamente pocas personas entienden y valoran y donde ocurren cosas que no necesariamente se van a difundir. Eso es la idea de Nietzsche en mercadeo. Pero en esta teoría, la idea de Nietzsche es que son, digamos, sistemas sociotécnicos experimentales, marginales, no son los dominantes, pero que tienen un potencial, si crecen, de reemplazar el sistema dominante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes piensan a nivel mundial, el sistema de bicicletas, el sistema de transporte basado en bicicletas, no es un sistema nuevo, pero es un sistema que se puede considerar un niche. Lo es en Copenhague y lo es en muchas ciudades del mundo. Digamos, no es el sistema dominante, no es el sistema que tiene el poder, no es el sistema que tiene las reglas, pero es un sistema que si se populariza, que si se apoya, si se desarrolla, tiene el potencial de reemplazar el sistema dominante. ¿Sí? Y para poner un ejemplo, en Dinamarca el 47% de los viajes que se realizan cada día son de menos de 10 kilómetros. Entonces, digamos, a nivel de país, ahí hay un potencial que es físicamente posible, ¿no? Que se realizaran estos viajes cortos en bicicleta. La ciudad de Bogotá, cuando yo me fui, la distancia promedio de todos los habitantes es 8 kilómetros. O sea, si uno, digamos, mide el viaje diario
antes de la crisis obviamente, de todos los habitantes de Bogotá y hace un promedio de 8 kilómetros. Cuando uno tiene eso, no hay necesidad de utilizar una máquina de 150 caballos de fuerza para moverse 2 o 3 kilómetros. Físicamente no es necesario, claro. Pero entonces, claro, hay todo un conjunto de conocimientos, de políticas que hace que el sistema de transporte basado en automóviles sea el deseable, el que domina, el que ocupa más espacio. Pero entonces lo que propone esta teoría más dinámicamente es que cuando hay ciertas presiones que vienen de un tercer nivel que es el superior, que es el nivel, digamos, lo llaman landscape, el nivel de, no sé cómo traducir eso al español, landscape, pero son como la crisis del coronavirus. La crisis del coronavirus genera una presión sobre el régimen, unas condiciones, cambia fundamentalmente las condiciones y es ahí cuando se producen unas ventanas de oportunidad en las cuales puede surgir un sistema que reemplaza al sistema existente. Y esto ha ocurrido muchas veces en la historia, ¿no? Por ejemplo, claramente a finales del siglo XIX en todo el planeta el sistema de transporte urbano dominante era basado en carruajes jalados por caballos, ¿cierto? A principios del siglo XX empieza a haber una experimentación con alternativas, incluyendo vehículos de combustión interna, vehículos de combustión externa, vehículos eléctricos, diferentes configuraciones por ejemplo, tranvías eléctricos jalados por cable o tranvías eléctricos con batería o tranvías jalados por caballos. Empieza a haber una experimentación y luego en un proceso bastante complejo que tiene que ver con el desarrollo de la estandarización, con el desarrollo de ciertas políticas en los Estados Unidos, con las guerras, finalmente triunfa el cambio el vehículo de combustión interna como digamos, eje central del paradigma dominante. Pero lo que quiere decir esta teoría, que pueden consultar en esa fuente, es que esta es una teoría que entiende el cambio sociotécnico como un proceso no lineal, como un proceso, digamos, complejo, en el cual existen varias dinámicas que hay que entender para poder, digamos, operar, para poder, digamos, si uno quiere promover, generar un nuevo paradigma, si uno quiere, por ejemplo, yo trabajo con muchos colegas aquí en Europa y en Latinoamérica, promoviendo la bicicleta como el eje de un transporte urbano, porque por las razones que acabo de exponer, hay muchas razones, pero no tengo tiempo de hablar, pero lo importante aquí es que no solamente se trata de una cosa técnica, también se trata de una cosa de conocimiento, también se trata de una cosa de apoyo institucional, también se trata de una cosa de mercados, también se trata y fundamentalmente se trata de cuál es el conocimiento dominante, cuál es el paradigma de funcionamiento aquí. ¿Ok? Si uno no atiende todos esos frentes, uno no va a poder producir un conocimiento técnico. Es decir, uno no produce conocimiento, uno no produce un cambio simplemente aseverando o presentándose como experto. Uno también tiene que entender qué es lo que los demás actores que están involucrados en el proceso no entienden y cómo trabajar con ellos. En ese sentido, las transiciones requieren un cambio sistémico radical de largo plazo y la producción de nuevos conocimientos. Ahí, digamos, es donde está el reto más grande. Lo cual también a veces requiere el rescate del conocimiento propio. Y eso de crear nuevos conocimientos es particularmente difícil para nosotros, los que somos profesores y estudiantes en las universidades, porque nosotros estamos dedicados todos los días a entrenarnos en cierto conocimiento. Entonces, por ejemplo, yo pienso que estudiantes de ingeniería, estudiantes de diferentes disciplinas en la universidad, no pueden pretender ir a trabajar con una comunidad en Bogotá o en cualquier parte del mundo y pretender que el conocimiento que han adquirido en la universidad es suficiente para generar una solución con la comunidad. O sea, eso es importante llegar con actitud humilde, crítica con respecto al propio conocimiento y de abrir espacio o generar espacios para poder rescatar los conocimientos que las comunidades tienen, ¿no? Ya les voy a presentar un ejemplo muy concreto, pero es importante esto que estamos diciendo. Entonces el ejemplo se llama niña
Y fue un proyecto que desarrollaron unas estudiantes, dos de las mejores estudiantes que yo he tenido en toda mi vida en la ciudad de Cartagena. Entonces ahí están, ustedes ven a Micala y Cristine. Ellas estuvieron en el año 2015 trabajando 3 meses y medio en Cartagena con la Fundación de Educación Multidimensional en Cartagena, que coordina mi colega Ana María González, y que hace diferentes proyectos con comunidades vulnerables en Cartagena, que son comunidades indígenas, comunidades afroamericanas, que tienen diferentes contextos, ¿no? Este es esquemáticamente la maestría que tenemos. Entonces ustedes tienen arriba el primer semestre, que es un proyecto que tiene el equivalente a 9 créditos colombianos y luego 3 cursos, cada uno de 3. El segundo semestre, que es un semestre sobre transiciones, ¿no? Y el tercer semestre, que es una práctica empresarial o un diseño con la gente, ¿no? Que es este semestre donde los estudiantes pueden dedicarse todo el semestre a hacer un proyecto nomás. Y luego viene la tesis de maestría, que también es un proyecto que ocupa todos los créditos de ese semestre. Pero entonces en el tercer semestre, donde Cristina y Micala decidieron hacer diseño con la gente. Y se fueron a Cartagena a trabajar con FEM. FEM además tenía una experiencia muy importante de hacer esto que estamos proponiendo aquí, de trabajar en contra de la idea de la modernidad y generar nuevas soluciones. Un ejemplo es este ejemplo de este diseño de casa que ustedes ven abajo a la derecha. Entonces pónganle cuidado qué es lo que sucede. Como ustedes ven en la imagen superior a la izquierda, están estas casas construidas con ladrillo y concreto al nivel del suelo, ¿no? Y ese ha sido el paradigma de construcción moderno desde que llegaron los conquistadores a Colombia, ¿no? Aquí se tienen que hacer casas con materiales estables al nivel del suelo. Y eso es lo que han venido construyendo durante los últimos 500 años en partes donde funciona, ¿sí? Villa de Leyva, por ejemplo, que es un desierto y tiene un suelo muy estable, pues allá se pueden hacer casas en concreto o en cemento o en barro, en lo que sea, al nivel del suelo y no hay problema. Pero también lo han hecho en zonas como estas zonas que se ven en la foto, donde se sabe que hay inundaciones periódicas, donde se sabe que hay inundaciones periódicas y este tipo de materiales no son compatibles con esa geografía. No son compatibles porque tan pronto se inundan estas casas, el agua por capilaridad se mete entre el material de construcción y eso genera una humedad interna permanente que no se puede resolver. Entonces, el sistema de construcción moderno en este tipo de condiciones geográficas resulta siendo una amenaza para los habitantes. Pero ese es el sistema que se ha venido presentando aquí como el deseable y por lo tanto comunidades que sabían durante mucho tiempo hacer construcciones sensibles a la geografía, construcciones de madera sobre pilones para resguardarse de las inundaciones. Ese conocimiento ha sido activamente negado, ¿no? Entonces, un trabajo muy importante que tuvo que hacer Ana María con esta comunidad fue el de rescatar ese conocimiento que la comunidad tenía pero no sabía apreciar, ¿no? Eso incluyó también una visita y una asesoría del arquitecto Simón Vélez, que hoy en día no tiene muy buena reputación en Colombia, pero que fue capaz de hacer que la comunidad entendiera que ese conocimiento que ellos tenían era importante, era valioso, y generar un nuevo diseño que ahora se está implementando en algunas casas. Entonces, FEM, digamos, tiene esa aproximación muy importante de ser crítico con ese legado moderno que hoy define lo que es deseable y hacer todo ese trabajo que se requiere para rescatar un conocimiento propio que muchas comunidades tienen, pero que simplemente no saben, han aprendido a despreciar. Hay muchas formas de entender cómo se hace cómo es el proceso de diseño. Este es el entendimiento con el que yo trabajo. Hay una primera etapa de investigación que siempre es una búsqueda bastante complicada. No hay receta ahí, no hay. Cuando uno hace un proceso de diseño con comunidades, no hay ningún libro de texto que puede venir a uno a entregarle de entrada cuál es el marco que hay que trabajar. Siempre hay que discutir un montón de cosas y eso es una búsqueda que ahí está representada con esas vueltas que hay que dar.
Luego viene una segunda etapa donde se empieza a clarificar cuál es el objetivo y se genera un concepto. Un concepto en diseño se entiende como ese conjunto de ideas que llegan a ser el núcleo de una solución, ¿no? Y ese concepto tiene que ver con aspectos técnicos, también tiene que ver con aspectos de qué es lo que los usuarios y los diseñadores desean y ven posible, y también tiene que ver con lo que muchos de los actores no humanos que están involucrados permiten, ¿no? Materiales, por ejemplo, hay cosas que los materiales permiten y no permiten. Y finalmente, cuando se hace una generación de ideas, una estructuración de alternativas en esa fase y se evalúan de acuerdo a unos criterios y a unos requerimientos, ya se escoge una alternativa y esa es sobre la cual se hace diseño de detalle. En muchas disciplinas, en las facultades de ingeniería, nosotros estamos acostumbrados a entrenarnos en un diseño que solo empieza en lo que en estas gráficas se señala como la última fase, ¿cierto? Entonces, ingenieros mecánicos tienen que diseñar cuáles son las dimensiones de un eje para una máquina, pero nunca han estado expuestos a discutir, bueno, ¿y qué máquina es? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Y tiene que tener un eje? ¿Puede ser una otra cosa? Entonces, eso es lo que hace que la enseñanza de ingeniería, por lo menos a la que yo estuve expuesto a principios de los años 90, fuera una enseñanza muy pobre, porque no le enseña a uno a definir cuál es el objetivo de una solución, sino que simplemente a dimensionar cuando ya todas las decisiones están tomadas. En el diseño que nosotros trabajamos en nuestro programa, del cual yo soy coordinador de diseño sostenible, nosotros trabajamos todo el proceso. Eso, por supuesto, significa que hay una serie hay un trade-off entre el nivel de detalle técnico en el que se alcanzan los proyectos, porque se privilegia eh, que los estudiantes pasen por todo el proceso. Entonces, la primera fase es una fase de investigación. Esta fase tiene que ser una investigación seria. Y a mí, digamos, me gustó mucho el trabajo que hicieron Micala y Cristine, porque fue primero que todo un trabajo muy importante con la comunidad, de entender ellos cómo viven su realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellas muy rápido entendieron que en Cartagena en la zona de Cartagena, en la zona geográfica de Cartagena y alrededores, hay tres tipos diferentes de comunidades zenú. Hay unos que se han quedado en sus regiones rurales originales y que están sometidos a toda clase de amenazas en términos de grupos violentos que quieren desalojarlos para apropiarse de sus tierras, pero también de cierta, digamos, aislamiento de las oportunidades que existen en las ciudades. Pero son, digamos, comunidades visibles. La ley los conoce, o por lo menos en letra, aunque sea muerta, están cubiertos. Y hay otros que son las comunidades desplazadas, las comunidades que han sido desplazadas y se ha documentado ese desplazamiento y viven en ciudades, pero son desplazados. Ellos también, digamos, están atendidos por ciertos programas del gobierno. Pero también hay otros, y este es el que está a la izquierda, hay otras comunidades que han decidido emigrar a las ciudades voluntariamente, porque no ven que tengan oportunidades en sus zonas de origen. Estas son las comunidades más desprotegidas porque la ley no lo reconoce, ¿no? Simplemente ellos no tienen ningún tipo, así sea en letra, de apoyo oficial. Entonces, estas comunidades con las que trabajaron en Micala y en Cartagena, en la comunidad 20 de julio, ellos viven de vender tinto en la ciudad. Entonces, una comunidad que, por ejemplo, no ha cultivado su saber tradicional de producción de artesanías. Entonces, Micala y Cristina empezaron a trabajar con ellos, ¿no? A entender cómo trabajan la caña, la iraca, qué tipo de productos producen, qué significan los diferentes patrones de tejido que utilizan, etcétera, etcétera. Fueron a Tuchín para ver cómo ya la industria ya establecida de producción de artesanías produce diferentes productos. Estuvieron allá en el corazón del, de la geografía paramilitar de Colombia y sobrevivieron afortunadamente. Pero se dieron cuenta, digamos,
cuál es, digamos, el estándar que se está produciendo a partir de ciertas, digamos, empresas de artesanías eh, con apoyo oficial, ¿no? De Artesanías de Colombia, etcétera, etcétera, pero que no necesariamente son diseños inclusivos de quienes producen. El siguiente, la etapa en el proceso de diseño es generar estos conceptos. Y aquí lo importante cuando uno hace diseño con la gente es que Cristine y Micaela no decidieron que ellas eran las que sabían cómo se hacía esto y le iban a, a- a generar una solución a la comunidad, sino que ellos empezaron a trabajar con ellos, ¿no? Cristina y Micaela lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a generar unos productos que tengan valor en Dinamarca. Entonces nosotros vamos a funcionar como los usuarios que quieren comprar y obviamente eh, un sombrero no sirve en Dinamarca porque aquí las condiciones de viento hace que uno en Dinamarca no usa ni sombreros ni paraguas. Son dos productos que no funcionan en Dinamarca. Pero miremos a ver qué otras cosas podemos producir, ¿no? Y generar una serie de conceptos, ¿no? Y ahí están arriba, desde canastos para la ropa sucia, lámparas, tapetes, decoraciones para la pared, hay diferentes canastos para guardar cosas o macetas, ¿no? Pero lo importante de este proceso, esto es un proceso típico de diseño en el cual uno genera una matriz de requerimientos y criterios y unas alternativas y luego de alguna manera hace un proceso de evaluación numérica de pesos para decidir. Lo importante de un diseño con la gente es que este ejercicio no lo hace los diseñadores únicamente, sino que todo el proceso de definir cuáles son las alternativas, cuáles son los requerimientos, cuáles son los criterios se hace con la gente. Y lo mismo la evaluación. Entonces, este fue un proceso que Micaela y Cristina condujeron con la comunidad y decidieron apostarle a generar unas lámparas que se pudieran vender en Dinamarca. Y ahí era muy importante entender, digamos, simbólicamente esos patrones que se tejen, qué significan, porque eso va a ser parte central del diseño. Y generaron esta propuesta que se llama Niña, eh, ¿no? Que tiene toda una serie de requerimientos técnicos. Por el material y el tamaño, el bombillo que se utiliza, por ejemplo, solo puede ser de cierta capacidad y no de otra. Y el tipo de cable que se usa tiene que ser un cable estándar aceptado en Dinamarca, etcétera, etcétera. Y también se diseñó para que se pudiera empacar y transportar. Y cuando ellas llegaron aquí, y también estuvieron trabajando, cuando ellas llegaron aquí para el examen, ellas se fueron a Cartagena en septiembre y volvieron aquí para el examen en enero, traían 25 unidades que habían producido. Porque el objetivo no era producir una lámpara, el objetivo era crear un sistema de producción y comercialización de productos que pudiera producir la comunidad para generar ingresos. Entonces ellas hicieron durante diciembre un proceso de crowdfunding para comprar las máquinas de coser que permitían que la comunidad pudiera trabajar las lámparas en Irak. Y luego, pues, digamos, hicieron todo el proceso de definir, dimensionar y crear los productos, producirlos y traerlos. Lo que ocurrió después de eso fue que se siguió durante un tiempo generando esa producción, pero pues obviamente Micaela y Cristine eh, terminaron su grado y siguieron y no puedo decirles cuál es el estado de las cosas, pero digamos lo importante de este proyecto es que fue un proyecto con la gente y no fue un proyecto de generar una solución a la comunidad, sino de trabajar con la comunidad y no en la producción de un producto, sino en la generación de un sistema de producción y comercialización de algo que ellos tuvieran la capacidad de producir. Para terminar, quiero hacer referencia digamos, qué podemos aprender de esto. Y esto que tiene que ver con las transiciones. El campo de ciencia, tecnología y sociedad tiene un origen intelectual que se llama La estructura de la revolución científica de Thomas Kuhn, que se publicó en 1962. Él fue el primero en criticar formalmente la idea de que la ciencia, digamos, avanza en un proceso de acumulación progresiva, positivo. Él dice, no, lo que hay es una serie de cambios, de revoluciones que toman un tiempo largo entre diferentes paradigmas, ¿no? Y cuando uno trabaja dentro de un paradigma, uno está dedicado a hacer ciencia normal, que es a resolver problemas normales, ¿no?
Entonces, todos nuestros colegas súper inteligentes que han estudiado ingeniería mecánica o ingeniería o algún automotriz y que trabajan con las grandes productoras de carros, ellos están dedicados a resolver problemas normales. A ellos no se les ocurre cuestionar el núcleo del paradigma. Pero todos los paradigmas tienen anomalías, es decir, tienen problemas que no se pueden resolver dentro del paradigma dominante. Perdón, eso no debería ser denture, sino dentro del paradigma dominante. Por ejemplo, si ustedes analizan los motores de combustión interna, ustedes se darán cuenta que los motores de combustión interna tienen un límite físico. Es decir, un motor de combustión interna, cuando funciona a su eficiencia máxima, digamos, convierte del 100% de la energía química que hay en el combustible, produce 25% en movimiento y 75% en calor. ¿Sí? Incrementar esa eficiencia no se puede dentro del paradigma dominante. ¿Okay? Eso es una anomalía. Nosotros seguimos montando, quienes tienen vehículo, carro privado de combustión interna, por favor sean conscientes, esa es una máquina de producir calor. ¿Okay? Y también produce un poquito de movimiento, pero fundamentalmente el principal output de esa máquina es calor. Así que ustedes, si ustedes la están usando para calentarse, está bien, porque así funciona bien, pero para producir movimiento es una máquina muy, muy mala, muy, muy mala. Entonces, un ejemplo, digamos, es el ejemplo clásico que analizó Kuhn en su libro, ¿no? Él decía, cuando uno va a meterse a criticar un paradigma, eso hay que hacerlo con cuidado porque de pronto lo matan a uno, ¿okay? Pero es importante hacerlo y se puede hacer por pasos. Pero es importante identificar cuáles son los aspectos centrales, ¿no? Entonces aquí a la izquierda ustedes tienen el sistema tolemaico de modelaje del movimiento de las estrellas y los planetas. Ese sistema tenía dos características fundamentales, técnicas. ¿Okay? Primero, que la Tierra estaba en el centro. Y segundo, que todos los astros por encima de la órbita de la Luna, todos se mueven en órbitas circulares. Ahora bien, como hay planetas que se mueven raro, ¿no? Por ejemplo, cuando la Tierra pasa y adelanta a Marte, pues simplemente porque la órbita es más cercana al Sol, se produce un movimiento de Marte que es como si fuera hacia atrás, ¿no? Una precesión. Eso lo explicaba este modelo diciendo, ay no, es que Marte, en realidad Marte lo que pasa es que él tiene una órbita circular alrededor de la Tierra, pero además tiene una órbita circular alrededor de su propia órbita. Entonces, generando estos círculos sobre círculos sobre círculos, se generaba un modelo, digamos, astrofísico que explicaba el movimiento de los astros. Y de una manera, digamos, en términos técnicos bastante precisa. Entonces, lo que hizo Copérnico fue rechazar uno de estos dos aspectos, pero no los dos, ¿cierto? Él rechazó la idea, dijo, no, pero solo por modelar, o sea, en aras de que de pronto hacemos un modelo un poquito más preciso, pongamos el Sol en el centro y no la Tierra a ver qué pasa, ¿no? Y él lo hizo, digamos, de esta manera muy técnica. Pero él no se atrevía a cuestionar que las órbitas eran círculos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un modelo heliocéntrico, pero todavía modela todas las órbitas con círculos, eso no explica el movimiento de los planetas, como se observa. Entonces, tienen que de todos modos utilizar esos epiciclos para poder modelar las órbitas con más precisión. Años más tarde vino vino Kepler y entendió que las órbitas eran elípticas y eso ya produjo otro sistema un poco más acertado. Pero lo importante aquí es que cuando uno cambia de un paradigma a otro, es importante entender qué es lo que se rechaza y qué es lo que se acepta. Y a veces, digamos, para generar aceptación social uno puede hacerlo en pasos. Pero lo cierto es que uno no puede pretender que quienes dominan el paradigma dominante sean capaces de entender el valor del cambio, ¿no? Y por eso digamos, son unos procesos que pueden ser difíciles. Además, esto tiene no solamente una parte conceptual, eso también tiene una parte, digamos, muy concreta que me ayuda a entender mucho cómo funcionan estas revoluciones científicas. Entonces ustedes tienen ahí a la derecha algo que yo les dibujé a mis estudiantes que Kuhn dice en su libro también.
¿no? El conocimiento establecido es el conocimiento que está escrito en los libros de texto. ¿Ok? Y por eso es que, sobre todo quienes estudiamos ingeniería y todas estas disciplinas técnicas y estamos expuestos a estos libros técnicos, científicos, de texto que presentan el conocimiento sistemáticamente, estamos expuestos a una idea de conocimiento estable que es estable en relación al paradigma dominante, pero no es necesariamente el único conocimiento posible. ¿Sí? Pero se ha estabilizado al punto de que no, entonces cada capítulo presenta cómo son las cosas y hay unos ejercicios al final que uno tiene que resolver para ver si uno entendió cómo son las cosas o no. Ese es el conocimiento más establecido, el más estable. Ese conocimiento siempre se construye con base en unos artículos publicados. Los artículos publicados son, digamos, resultados de proyectos científicos que un investigador o un grupo de investigación presenta y que otros grupos de investigación validan, ¿no? Y ese conocimiento también es estable porque es el conocimiento, digamos, científicamente registrado, aprobado. Pero todos esos artículos, pues un artículo es una cosa de siempre de 5.000 palabras, simplemente, a veces digamos, una delimitación muy pequeña, etcétera, etcétera. Pero digamos, eso es lo que consideramos conocimiento científico. O sea, artículos publicados en libros de texto, eso es lo que nosotros consideramos conocimiento científico establecido en un campo específico. Pero eso se construye a partir de toda una literatura gris, que son todos estos ensayos y borradores que uno va escribiendo a lo largo de la vida y que son además fruto de unas discusiones. Y la literatura gris y las discusiones es lo que ocurre, digamos, en los laboratorios, en los corredores de las universidades, en donde se va creando el conocimiento, en los congresos, en los workshops, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente en términos de volumen, pues los libros de textos tienen un volumen muy pequeño en comparación con la cantidad de artículos publicados, en comparación con la literatura gris que existe, en comparación con todos los borradores que existen en todos los computadores del mundo. ¿Okay? Pues lo que quiero decir es que si uno tiene que ser muy crítico con respecto al conocimiento establecido y muchas veces es en esos borradores, en esa literatura gris, en eso que de pronto ni siquiera llega ahí, que se puede encontrar inspiración para crear nuevos conocimientos. Entonces, cuando uno entra en un proceso de diseño y tiene que abrirse eso significa ser humilde y decir, bueno, yo aprendí unas cosas que habían unos libros de textos y tengo que ser consciente de que eso es un conocimiento y no el conocimiento que define la realidad. Y tengo que estar abierto a otros conocimientos. ¿Okay? El ejemplo que presenté de niña, digamos, es un ejemplo de un proyecto que se enfrenta a un paradigma establecido, ¿cierto? El paradigma actual de producción y consumo de productos lo describo a continuación. Estamos en un paradigma actual caracterizado por la producción masiva y de bajo costo, ¿no? Y eso ha sido así desde principios del siglo XIX, ¿no? Y eso tiene que ver con toda una serie de desarrollos, digamos, sociales y políticos y militares en muchos países del mundo. Pero hoy en día, la mayoría de las cosas que ustedes tienen puestas en este momento o que tienen en su casa o en su realidad, seguramente han sido producidas en un sistema donde se ahorra en costos de producción al máximo y se producen normalmente hoy en día en China o en Bangladesh o en India y se exportan, se transportan a los sitios de consumo. Hay un alto grado de estandarización, ¿cierto? Hay un sobreuso de materiales sintéticos, eh, especialmente plástico, que se producen todos con base en petróleo, y hay una división del trabajo global, ¿no? Niña es un ejemplo de qué. Producción y consumo local. Bueno, no tanto local en este sentido, porque la idea es que el consumo sea en Dinamarca, pero digamos, ellos operan dentro de una forma de producción que tendría ese potencial, ¿no? Eh, un paradigma de producción a la medida podría ser, por ejemplo, que uno pudiera decir, yo quiero que las cosas sean de diferentes tamaños, ¿de acuerdo? Hacer una solicitud. Esa ha sido la promesa desde hace 30 años, sobre todo de los sistemas online, pero paradójicamente sigue dominando la estandarización.
Podemos hablar, Niña es claramente un ejemplo de productos que pueden ser generados con materiales orgánicos, los cuales son muchos más fáciles de disponer cuando termina la vida útil del producto, ¿no? Y también es un ejemplo, en vez de ser una, digamos, estructura de visión del trabajo global, también puede ser un ejemplo de co-creación con comunidades. Es una propuesta, ¿no? Es una propuesta, un niche, digamos, dentro de esta teoría de Frank Gills, pero que requería, digamos, un esfuerzo muy importante para convertirlo en algo que es realmente una opción de vida para muchas comunidades. Pero digamos, hay claramente unos aspectos que son contrastantes con el paradigma actual. Eso es lo que hoy en día estamos trabajando en muchos grupos de investigación. Aquí estoy siguiendo el trabajo de Fabricio Seschin, que es hoy en día profesor en la Universidad de Brunel en el Reino Unido. Y lo que él dice es, claro, hoy en día los diseñadores industriales, los diseñadores técnicos no pueden estar simplemente eh, concentrados en generar un producto que sea incubable, ¿no? Que es esa primera figura arriba a la izquierda. Ese ha sido el rol tradicional de los diseñadores, ¿no? Generar una solución, un producto, un prototipo, algo que sirva para resolver una necesidad. Pero como estamos hablando de necesidades futuras, todo lo que dice Seshin es, sí, los diseñadores tienen que, trabajando con diferentes redes de actores, generar una propuesta, pero ahí no puede parar el proyecto. El proyecto también debe concentrarse en discutir explícitamente cuál es esa visión del futuro. Aquí en esta gráfica, ahí donde dice PSS Concept Vision, es porque es un artículo que tiene que ver con sistemas de producción, producto-sistema, pero digamos, en general se puede extrapolar a que tiene que haber una visión de futuro, una visión de 20, 30 años de qué es lo que debería ser un sistema dominante que reemplace al sistema actual y que eventualmente sea un sistema más justo, más sostenible, etcétera, etcétera. Y el diseñador también debe estar a cargo de generar esos experimentos sociales que pueden generar las configuraciones de redes de actores que hacen que ese niche, que hace que esa pequeña solución empiece a crecer y empieza a tener un mayor potencial de reemplazar al sistema dominante. Y el diseñador también tiene que estar pensando en cuáles podrían ser esas estrategias para, digamos, para hacer lo que en inglés se llama el scaling up, para hacer que el sistema crezca, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto requiere intrínsecamente ese doble rol que estoy proponiendo como mensaje principal, que es ser crítico hacia lo que somos material, cognitiva y simbólicamente, y abrirnos hacia lo que puede ser un futuro, experimentar con nuevos conocimientos y con nuevos sentidos. Cristine y Micala se unieron a otra estudiante que también hizo una maestría GL y fundaron esta empresa, esta organización que se llama Ballast en Copenhague. Y Ballast es una organización no gubernamental que trabaja con comunidades que tienen diferentes condiciones de discapacidad, ¿no? En particular trabajan con este proyecto, tienen varios proyectos, pero este proyecto que estoy presentando aquí es con comunidades donde hay personas que tienen problemas de visión, problemas de visibilidad. No son personas ciegas, pero son personas que tienen problemas de visibilidad. Entonces, ellas no, digamos, hacen algo que es diferente al paradigma tradicional. El paradigma tradicional es tratar a la persona que tiene cierta discapacidad como la persona que hay que corregir eh, y generar algún tipo de ayuda de sistema asistivo, ¿cierto? Micaela y ellas trabajan con las personas que tienen problemas de visión y sus comunidades, sus familias, sus lugares de trabajo. Y por ejemplo, estas gafas que ustedes ven ahí, estas gafas no son para que la persona que tiene problemas de vista las use, son para que las personas que tienen vista normal las usen y entiendan cómo vive el mundo la persona que tiene limitaciones visuales. ¿Ok? Entonces es primero que todo un proyecto no dirigido a resaltar la carencia que tiene la persona que tiene dificultades,
sino a entender que esto se trata de una comunidad y también se trata de generar empatía y entender cómo como comunidad podemos hacer y generar herramientas de trabajo, herramientas de convivencia, sistemas de convivencia que nos permitan ser con las personas que tienen dificultades de visión. Que es un proyecto, digamos, que también claramente resalta este contraste entre los paradigmas dominantes y lo que podría ser un futuro más inclusivo, más justo, más sensible para quienes, digamos, el sistema actual marginaliza. Y con eso termina mi presentación. Espero que les haya gustado y ahora no sé si va a ser posible, pero de pronto tenemos la oportunidad de responder algunas preguntas. Vamos a ver si es posible. Muchas gracias por su atención ya Juan David les dará mi correo electrónico. Por favor, escríbame si tienen alguna duda o si quieren discutir algo o si quieren pedir algún material o si quieren contarme algo que les parece que habla, que digamos, tiene sentido con relación a lo que he presentado. Muchas gracias.